Ay, y yo también. Vale, pues la agarras para acá. Monten, no sé. Por favor, mantener los micrófonos apagados. Pues páseme varios, porque entonces, ¿cómo voy a escribir? Vete, negro. No he ni comenzado esta broma.
No, Brendita. Guardando como Buenas noches, estimados participantes. Les saludo Luda Flor Maritza, asesora académica de Consultoría Internacional Público-Privado Galenos. Agradezco la participación de cada uno de ustedes al curso Reflexología Podal y Fórmulas Magistrales. La ponencia de esta noche estará a cargo del podólogo Marco Antonio Hernández Díaz de México. Para el buen desarrollo de la ponencia, les voy a pedir a cada uno de ustedes de que, por favor, mantengan los micrófonos y videos apagados, a menos que el ponente solicite su participación. Para los asistentes que desean solicitar la clase grabada, material de estudio y la certificación, les voy a dejar los números en el chat. Cualquier duda o consulta que tengan, los va a responder el doctor al finalizar la ponencia. Buenas noches, doctor Marco. Le doy pase a su ponencia. muchas gracias.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches a todos los presentes. Gracias nuevamente, Galenos. Saludos desde México. Gracias a todos los presentes. Recuerden muy bien las indicaciones, por favor, para el buen desarrollo de esta ponencia, puesto que pues es algo muy importante para todos los presentes. Muy bien, vamos a iniciar, vamos a compartir la pantalla. Permítanme. Perfecto, este tema tan importante, reflexología podal y fórmulas magistrales. Entonces vamos a ver esta importante presentación, vamos a hablar de la reflexología como tal, qué es la reflexología y algunas indicaciones magistrales para el buen desarrollo de esta técnica. Muy bien, gracias. Reflexología podal y fórmulas magistrales. Bien, la reflexología podal entonces es un método terapéutico el cual es ampliamente aceptado en el mundo y todavía hay controversias al respecto porque mientras que hay algunos investigadores que dicen que la bibliografía que existe es muy vaga y muy poca, por otro lado hay muchísimas asociaciones médicos y demás que consideran que la reflexología tiene un gran valor terapéutico y si no tiene base científica, por lo menos lo tiene empíricamente. ¿Sí? Bien, notemos, la reflexología entonces va a partir desde el punto de vista de un masaje en ciertas partes del cuerpo, porque la No, que desconecta el audio. bien, como les decía, la reflexología entonces es una terapéutica. Por favor, siempre pasa lo mismo, chicos, no sé qué es lo que sucede, pero siempre abren su micrófono, por favor. Disculpa que yo diga, pero es que me parece una falta de respeto que estemos en un curso y estén los audios prendidos. De verdad que es una falta de respeto. Okay, gracias. No, qué pena, profe. Y encima que Ok, chicos, bien, yo entiendo, yo por mi situación de mi ética profesional no me permite ir más allá, entonces lo único que les pido es por favor consideración al resto. Bien, bueno, continuamos. Entonces, la reflexología es una técnica que básicamente, su nombre lo dice, es un reflejo. El cuerpo está preparado para recibir estímulos del exterior, dichos estímulos vía eferente llegan al sistema nervioso, producen un estímulo vía eferente, termina dicho estímulo como tal, y entonces se produce una respuesta. Entonces es base al arco reflejo natural, el arco reflejo. En el sistema nervioso, entonces, hay todo un compendio de respuestas desde situaciones de la sensación, dolor, sinestesia, algesia y otras, y luego los estímulos de entrada simple que van a producir una respuesta motora a través de las neuronas motoras, pero también las neuronas sensitivas y varias de estas están íntimamente relacionados con el sistema nervioso central ampliamente, sobre todo en la corteza, lo cual la corteza va a servir entonces como un medio reflejo para llevar esta información al órgano. Por eso se llama reflejo, reflexología. Y entonces el órgano se ve beneficiado.
Las técnicas son buen simples, únicamente va a involucrar encontrar un punto, estimular y bajo el estímulo esperar una respuesta natural del sistema de autoconservación del cuerpo para producir dicha respuesta. Entonces, los efectos de la reflexología aparecidos en la literatura alternativa parecen ser positivos y van a surgir o están sugiriendo su efectividad en número variado de situaciones. Hay asociaciones de terapeutas de reflexología, por ejemplo, en España y en universidades muy respetadas, las cuales consideran que la reflexología es una terapia importantísima de valor, que no es un mero hecho o vamos a decir un simulacro, sino que en efecto hay estudios que nos dicen que tiene valores positivos. Bueno, yo en mi caso investigué, hay bastante bibliografía al respecto de lo que es la reflexología como tal y su valor probatorio como terapéutica. ¿Sí? Entonces, sin ánimos de, en cierta medida, entrar en controversia con nadie, nada más nos atenemos a los estudios. Tenemos aquí Oleson y Fiocco del 93, habla del dolor menstrual, el método empleado en el estudio, los resultados que dice que son significativos en cuanto a la disminución del dolor, etcétera, y tenemos el resto: asma bronquial, dolor de cabeza, seguimiento tras cateterización posoperatoria, dolor de baja intensidad y el manejo del dolor, incluso estudios de diabetes a través de la reflexología, lo cual nos dicen que hay efectos significativos al respecto, pero la mayoría de estos estudios, pues todos por lo menos tienen grupos que son disminuidos, muy pequeños, y desde luego se concluye que pues hacen falta más estudios, pero el valor como tal, ahí está, se entiende desde el punto de vista empírico que la reflexología es de valor. Esta se va, como ya mencionamos, a basar en zonas reflejas, que es lo mismo que masajear ciertos puntos que en teoría se encuentran ahí presentes en el pie cuando hablamos de la reflexología podal. Entonces, este tiene su origen en el descubrimiento en medicina alopática, que con el tiempo se sabe acerca de la organización embrionaria primaria de segmentos donde hay interconexiones desde la piel al sistema nervioso y de allí hasta los órganos. Entonces, dichas conexiones son físicas y están presentes desde la formación del embrión en cierta etapa. Estamos hablando acerca de que el conocimiento respecto de la reflexología entonces va por segmentos y puntos. Se busca un segmento, se estimula un punto, hay una influencia directa sobre el sistema nervioso y este va a producir un reflejo. Pero ¿por qué el pie? Existen distintos campos de las zonas reflejas, pero vamos a elegir uno, el pie, porque estamos hablando de la reflexología podal y es que nos enfocamos a ellos. La teoría de la reflexología se basa en la existencia de microconexiones nerviosas, las cuales van a diferentes puntos y es como presionar un botón para obtener una respuesta. Dichos puntos tienen representación en el sistema nervioso, especialmente en la corteza cerebral. A estos puntos de estímulo se le conocen como somatotopías. Somatotopías para definir otros fenómenos de proyección bastante bien conocidos, lo cual hay alta sensibilidad en zonas muy prominentes. Todos sabemos la gran sensibilidad que tiene, por ejemplo, las manos, los pies, la cavidad nasal, la boca, etcétera, de tal que estos microsistemas anatómicos van a ser representados en la corteza cerebral a través de su gran sensibilidad, produciéndonos esta extraña figura.
conocido como homúnculo de Penfield. El homúnculo de Penfield es una representación estrambótica imaginaria, lo cual nos hace ver perfectamente cómo responden, por ejemplo, las manos, la boca, los pies en el sistema sensorial motor. Imaginémonos aquí por falta del espacio, pero básicamente pies y manos tienen el mismo tamaño. Obsérvese las comisuras labiales, boca, etcétera. Entonces, nos deja ver la alta probabilidad de pies y manos de recibir estímulos. Respecto de la historia y la evolución de la reflexología, contrario a lo que se puede pensar, es bastante amplia. Hay muchos referentes, sobre todo modernos, respecto de la reflexología. Ya los antiguos conocían el valor de la reflexología, la utilizaban y aunque lo hacían en un marco espiritual religioso, se beneficiaban de ellos. Los chinos hace 4000 años observaron que había una relación y una influencia directa entre ciertos puntos del cuerpo y órganos. Imagínense, los chinos por largo tiempo, culturas guerreras, observaban lesiones en combatientes, en guerreros en el cuerpo, las cuales lesiones producían algunas disfunciones. Por ejemplo, una lanza, una flecha que lesionaba la pierna hacia izquierda o derecha, por debajo de la rodilla, los pacientes experimentaban problemas, reflujo, digestión retardada, dolor estomacal y una serie de cosas, y ahí se dieron cuenta que había un meridiano que se conectaba directo con el estómago. Dentro de la filosofía china, pues recibe su nombre, pero para los occidentales le llamamos canal de estómago. Entonces parece haber coherencia con todas estas observaciones y por lo menos si la ciencia actualmente parece haber algunos fallos en los estudios, parece ser que la práctica funciona, ¿verdad? Ya para el siglo XVI había evidencia de informes sobre tratamientos de órganos internos mediante dichos masajes. Un ejemplo de esto, el escultor florentino Benvenuto Cellini, él indicaba que trataba estados del dolor agudo mediante la presión sobre los dedos de los pies. Entonces, imagínense estos señores que prácticamente trabajaban todo el día para poder producir sus obras en una iglesia con un gran equipo, pues terminaban súper cansados y ellos observaban que estimular los puntos les producía gran valor. Los chamanes americanos y de otras tribus aborígenes también vieron que había una relación entre estimular puntos y beneficio para enfermedades. En tiempos modernos, sin embargo, la reflexología podal con base científica se empezó a gestar hasta el siglo XIX, 1841. Ferdinand y Walter Huneke, dos hermanos médicos que hicieron grandes aportes al entendimiento de los factores reflejos corporales somatotópicos en la salud. Ellos se dieron cuenta que pacientes que tenían cicatrices, ciertas partes del cuerpo, padecían enfermedades sin explicación, cansancio cuando no debería de haberlo, algunas disfunciones orgánicas, dolor crónico. Y ellos se dieron cuenta que utilizando inyecciones del impletol, procaína, directo sobre las cicatrices y en puntos, el paciente podía experimentar una mejoría tremenda. Ellos dieron a este fenómeno el nombre de fenómeno de segundos, donde en su libro narran una mujer que tenía un dolor crónico de rodilla, la cual ya había sido explorada y hasta realizado cirugías sin éxito. Cuando estos hermanos introdujeron dicho medicamento, ellos explican para repolarizar los puntos fallidos de somatotopia por las cicatrices, la mujer obtuvo un alivio inmediato después de años de terapéutica. De aquí surgió la llamada
terapia neurofocal que hoy día tiene tantos adeptos alrededor del mundo, entre podólogos y sobre todo entre dentistas, hay especialidades entre estomatología de terapia neurofocal que da enormes beneficios. Egipto, aquí hay un dibujo que se encontró en una mastaba hacia el año 2330 antes de Cristo, donde se observan hombres tocándose los pies y masajeándolos con un mensaje que está escrito ahí que dice, no me hagas sufrir, mientras quien masajea contesta, agradecerás lo que estoy haciendo, ¿verdad? Entonces ahí se dejó bien claro que los egipcios pues, ya lo utilizaban. Esta pintura que vemos aquí fue encontrada en una pirámide, la tumba de Akmahor en Egipto, y también llamada la tumba de los muertos, donde se observa un mapa directo en la planta del pie, lo cual lo vincula pues con esos mismos informes. En la India exactamente igual, medicina ayurveda también hoy día lo contempla. Representantes modernos, Iwan P. Pavlov, junto con Alexei Sparansky, explicaron los reflejos y demostró que el sistema nervioso tiene en el desarrollo de las enfermedades un destacado significado. De ahí se sentaron las bases para la reflexología podal, Pavlov. Y en el año de 1913, el doctor William Fitzgerald observó que mediante presiones en diferentes zonas del cuerpo se podían realizar operaciones de nariz y garganta, reemplazando el uso de anestésicos en aquella época. Incluso hoy día ya se puede utilizar el bloqueo directo de estos puntos sin anestesia para realizar atenciones en podología. Yo, por ejemplo, utilizo el bloqueo a través de estos puntos con el generador TENS para lograr anestesia y extraer uñas encarnadas y espiculectomía sin anestesia. Así lo utilizo. Entonces, para que se den cuenta que en efecto hay un gran valor. Este Fitzgerald nos dio a luz este mapa curioso donde desde la punta hasta atrás se dan 6 sectores o 3 líneas transversales para diagnosticar enfermedades en el pie. Todas estas líneas longitudinales entonces quedaron ya en la memoria de los terapeutas y hoy día se conocen estas líneas longitudinales. Aquí están representadas en estas figuras transversalmente. El retículo transversal junto al longitudinal pueden ser trasladados a los pies, dándonos un método de exploración reflexológico y de diagnóstico. Igualmente, la reflexología nos habla al respecto de que estas líneas son las 3, línea transversal y línea longitudinal, 1, 2 y 3 transversales, la cual va a corresponder a ciertos órganos o reflejos. ¿Te das cuenta? Que el VIH tú no lo ves, tú estás con la persona y no sabes. Pásame la noticia. Te cuesta con cualquiera, ahí está. No Por favor, apaguen los micrófonos. De verdad que falta de respeto. Bien, entonces ahí cada una de estas líneas transversales tienen representación tanto en el cuello como en la bóveda plantar, la cabeza, la nuca, etcétera. Cuando nosotros analizamos dichas líneas transversales y ubicamos anatómicamente todos los representantes de los órganos ahí, basta decir que son bastante complejos, difícil de entender. Por lo tanto, quien se mete en reflexología y quiere aprender de ella, pues debe de, ahora sí, literalmente interpretar dicho mapa para poder manipularlo y manejarlo, porque en cierta medida resulta hasta cierto punto confuso.
Respecto de una masajista americana, Eunice Ingham consideró a los pies como un dibujo disminuido del cuerpo y de su totalidad, traslapando las zonas de Fitzgerald. Entonces, cuando a esta masajista se le ocurrió que había similitudes con el cuerpo y los estableció, desde ahí todos los terapeutas en reflexología lo adoptaron. Y digo porque es curioso, porque hoy día, si la ciencia ha demostrado una relación directa de las somatotopías, de los estímulos reflejos y de las respuestas orgánicas, lo que no ha demostrado como tal directamente es que dicho mapa sea exacto o que se corresponda perfectamente como una llave en una cerradura. Por lo tanto, cada terapeuta que quiere beneficiarse del aprendizaje y la utilización de la reflexología debe de adoptar cierto método terapéutico diagnóstico basado en un mapa de su elección. Bien, los beneficios de la reflexología relajante, por lo tanto, va a reducir el estrés, mejorando la circulación, la liberación de toxinas, puesto que va a estimular el movimiento de líquidos, sistemas linfáticos, y por lo tanto va a obtener un equilibrio en distintos sistemas. Dicho equilibrio nos va a llevar a tener una mejor energía, lo que nos va a permitir sentirnos revitalizados. De esta manera podemos prevenir algunas situaciones y resulta grandemente gratificante, tanto para quien lo da como para quien lo recibe. Los objetivos, obtener una buena respuesta saludable de los órganos y sistemas a través de la adecuada estimulación de la zona refleja, conseguir funcionalidad armónica de todo el organismo. Por lo tanto, la reflexología se va a basar en estos pilares como, o si tuviéramos que resumirlo, diríamos, 1, encontrar un punto reflejo somatotópico el cual necesite ser estimulado, ¿sí? A través de una búsqueda exhaustiva y hasta cierto punto un sentimiento o un feeling de parte del terapeuta para encontrarlo. 2, el estímulo, lo cual va a producir sedación. Con el tercer paso, que se obtiene una respuesta, sea mediata o inmediata, y más frecuentemente respuesta mediata. Estos principios teóricos entonces quedan aquí resumidos como el arco reflejo, el aparato receptor, el estímulo a través de piel, propioceptores, porque la reflexología también va a mover grupos articulares en el pie, el tarso, el metatarso, lo cual va a involucrar estímulos propioceptores. Los interoceptores van a venir como respuesta aferentes, sistema central, y de ahí eferentes al órgano. La clasificación. Hay algo que se refleja en el organismo y que se ve en el iris, la iridología, que preconiza ser un método diagnóstico para muchas enfermedades, iridología. La reflexología auricular o auriculoterapia, la cual sigue unos principios muy similares. Vean cómo tenemos aquí un niño en actitud vientre de la madre, ¿verdad? Boca a cabeza abajo, lo que encaja perfectamente con el pabellón auricular y lo que lleva a la teoría del estímulo del pabellón de oído. La reflexología de mano y la reflexología de cara como tal y la podal. Entonces, aquí vemos las referencias de dichos mapas que se corresponden. Las contraindicaciones inmediatamente después de intervenciones quirúrgicas en procesos febriles, porque pues hay ahí distonías neurovegetativas y pudiéramos producir o un gran esfuerzo o dolor o incluso en algunos casos hasta convulsiones. Entonces, cuidado. Problemas de trombosis, evitar esta situación por cuestiones de, pues obvias, ¿no? Tal vez
de reventamiento de vasos o compromiso por algún coágulo. Mujeres embarazadas, sobre todo en los 4 primeros meses, la artritis, la gota, heridas abiertas, precauciones en procedimiento o padecimientos de índole cardíaco también, diabetes, problemas de tiroides y en las zonas de callosidades porque pudieran producir alguna inflamación, sobre todo en el reborde óseo. Bien, conocido esto, entonces pasamos a las manipulaciones básicas de la reflexología, la cual es la base para llevar el proceso. La posición del paciente, colocar al paciente en decúbito supino, ¿sí? O sentado, dependiendo del procedimiento, la cual sea mesa fisioterapeuta o sillón podológico. El video que vieron al principio es en una mesa de terapeuta y en decúbito supino. Parece ser que en pocos países de América Latina la atención de quiropodia y la del podólogo se da en un sillón sentado, ¿verdad? En posición semifowler, vamos a decir, más bien que en decúbito supino y en camilla, pero vamos a decir que estas posiciones facilitan la reflexología. Luego viene la primera exploración en los pies, si es de condiciones normales, si hay puntos verdaderamente dolorosos, el cual debe de tener una configuración pues normal, elástico, cálido, manifestar características simples en piel, coloración, etcétera. El dicho pie, pues no debe de estar ni muy caliente o exceso de sudor, callos, durezas, heridas, etcétera. Lo cual nos va a llevar entonces atentamente a observar la morfología. Pie plano, que puede influir negativamente a nivel reflejo del raquis. Pie cabo, consecuencias reflejas de órganos de la respiración, hígado, vesícula biliar, corazón, articulaciones de hombro. Bien, lo que nos dice la bibliografía de donde investigué literalmente está diciendo que un paciente con pie cabo puede sufrir regularmente dolores coxígeos a nivel del raquis porque el peso en el fallo de la bóveda lo va a llevar allá. En el pie cabo y en el pie plano de la misma manera. Sobre todo en el pie cabo se nos dice compromiso de la vesícula biliar, corazón y articulaciones del hombro. Entonces imagínense en la situación del el valgo, varo exagerado del calcáneo junto con el astrágalo llevan a nivel reflejo trastornos del abdomen y la pelvis, sobre todo en intestino. En la zona reflejos de los pies podemos observar enrojecimientos, durezas, verrugas, aballones, lo cual van a influir a nivel órgano correspondiente. Entonces, imagínate una verruga plantar en la zona del ojo, ahí donde presiona, duele, está tumefacto y no te deja caminar, nos dice, va a haber un problema de ojo. Dice, no te vas a quedar ciego, ¿verdad? Pero ¿qué tal que tengas debilidad? O resulta que cada mañana al despertarte encuentras lagañas, ¿verdad? Eso es lo que nos dice dicha bibliografía. No hago juicio de valor, sencillamente yo como podólogo desde hace 15 años conozco la reflexología y la utilizo, pero hay una relación de lo que se acaba de decir aquí, aunque en cierta medida sea difícil de comprobar. Donde sí hay mucho estudio respecto del dolor y el manejo del dolor. La reflexología puede ayudarnos incluso en el dolor de órganos internos. Imaginémonos la paciente que va a atención podológica, está ahí sentada, dolorida y nos dice es que pues es el síndrome premenstrual, pero vine aquí a mi servicio, no tienes una idea del beneficio que le va a dar esta paciente. Si estimulas dichas zonas, una vez que realizas el servicio podológico a través de los puntos reflejos correspondientes. Luego entonces vienen los puntos en orden de los reflejos
Vamos a ver el pie como un mapa, vamos a empezar como si fuera una cuadrícula, esos puntos de Fitzgerald, y vamos a iniciar punto por punto, poniendo el dedo directamente, presionando de forma gentil y esperando una respuesta dolorosa mínima. Dicho dolor, entonces, debe de ser disminuido, es decir, vamos a producir analgesia. Pero dicho procedimiento, ¿dónde inicia? A veces nos dicen pie derecho, pie izquierdo, y hay terapeutas que nos dicen pie izquierdo y otros pie derecho, pero parece ser que para el método no reviste suma importancia. Bien, una vez que inicies con este mapeo y vayas poniendo tu dedo o incluso hasta un bolígrafo, incluso quiero que sepan que hay por ahí unos digitopuntores adecuados para el hecho, para encontrar dicho punto. Y se recomienda ir por sistemas. Aquí tenemos la figura del sistema linfático. Obsérvese cómo guarda. Ahí tenemos lo que es la circulación linfática torácica. La mayor circulación linfática de todo el organismo se encuentra ahí en la gran cisterna ilio-celíaca, el intestino recoge todo. Entonces, vean dónde está el punto. Podemos decir que está prácticamente delante de las tres cuñas, en la cuña medial aproximada, ahí se encuentra y arranca todo el sistema de la fosa ilíaca linfática. Y de ahí arranca y sigue todo el camino. Luego tenemos el mapeo de todos los órganos. Yo les decía, vean, aquí está, de repente, hay algunos mapas tan confusos, este parece estar simplificado. Personalmente, les recomiendo que si quieres simplificarte tanto tu terapéutica como la búsqueda, el diagnóstico, sobre todo de puntos, diagnósticos de distonías orgánicas. ¿Qué estoy diciendo con esto? Si tú encuentras un punto doloroso en hígado, no quiere decir que el hígado como tal tiene alguna enfermedad, porque imagínate, no sé, más de 100 diferentes enfermedades del hígado, pues ¿cuál tiene, verdad? No estamos detectando una distonía en dicho órgano en hígado, y entonces hay que estimular. Hay métodos de estimulación y cuando el dolor cede, vamos a decir que hicimos sedación y ese punto ya se ha cumplido su objetivo y ahora hay que buscar otro, ¿verdad? Basta con 1 minuto de estímulo para lograr la sedación. Y yo les digo, aquí está el mapa, vean el hígado en el pie derecho hacia cabezas metatarsales del quinto al segundo y entre cuarto y quinto la vesícula biliar. Pero yo personalmente les recomiendo el método coreano que está muy naturalista. Coreano, Suyok. Suyok, no lo puse aquí porque el Suyok es un tema mucho, mucho más grande, el cual merece una presentación aparte. Sistema nervioso, vean el sistema nervioso partiendo desde cabeza, pasando por la parte posterior, inferior y lateral, representado en el pie. ¿Sí? Sistema óseo de la misma forma, nótese. Viendo y hablando de el pie cabo, ¿verdad? Y la supinación, perdón, sí, la supinación. ¿Por qué se dice que hay dolor en el hombro? Ahí está la articulación del hombro, ¿verdad? O sea, guarda coherencia, ¿verdad? Guarda coherencia. En el mapa coreano, en efecto, en esta parte de aquí se involucra tanto coxis como articulación de hombro, entonces guarda cierta relación. Bien, por lo general, para el tratamiento, una vez que encontramos el punto, basta con poner punta del dedo, como la vemos aquí. Hay individuos con unos pies tan grandes y tan robustos
que necesitamos utilizar un nudillo o sencillamente el extremo posterior del lápiz, vean, el borrador. Ya les digo que hay por allí algunos puntores especiales para el hecho y que también son prácticos. Hay algunos masajeadores de piedra, por ejemplo, de madera. La maderoterapia también nos da puntores de madera bastante nobles. Se pone a 90 grados, podemos realizar o procedemos a masajear de arriba hacia abajo y viceversa. Y los movimientos básicos, aquí tenemos el sistema muscular, nótese también, la presión directa, se presiona hasta producir un efecto llamado dolor. Incluso una vez que lo realices, vas a ver que sientes como un grano de arroz debajo de la piel. Eso le llamamos bola de correspondencia. Vas a presionar entre 7 y 12 segundos, sueltas pidiendo al paciente que respire, vuelves a presionar e incluso puedes hacer movimientos circulares junto con la presión del dedo, así, tal y cual, vean, por algunos 60 segundos y notemos incluso que hasta esa bola de correspondencia desaparece. Ahí es cuando prácticamente decimos que logramos el objetivo, la sedación. Aquí tenemos la imagen para circular sedante, llevando a través del movimiento circulares concéntricos y excéntricos en el sentido de las manecillas del reloj. Así de simple, esto nos permite estimular el punto. También se puede masajear bebés, hay que hacerlo con muchísimo cuidado, ya que son altamente sensibles. En los niños de 8 a 10 años en adelante también se puede practicar dicho masaje para favorecer todo su sistema, glándulas, conciliar el sueño, el sistema inmune, etcétera. Importantísimo la secuencia, higiene y limpieza, movilización preoperatorias para el masaje, flexión, extensión. Vamos a decir, vamos a hacer movimientos de flexión, extensión del pie, tarso, metatarso, moviendo los dedos, etcétera, para que dicho paciente le sea más agradable en el momento que hagamos después deslizamientos y luego buscamos puntos. Todos estos movimientos de flexión, extensión, deslizamiento, circulares, etcétera, vamos a utilizar aceites. Hay una amplia gama de aceites, emolientes, algunas cremas y geles. Yo personalmente no recomiendo cremas, sino más bien aceites. Y hay mezclas de geles con aceite, lo cual cuando pruebes el gel con aceite te vas a dar cuenta de los beneficios, sobre todo. Por lo tanto, al final de esta presentación hablamos de fórmulas magistrales en geles y aceites para lograr un buen beneficio en conjunto con tu reflexología. La duración de las sesiones oscilan entre 15 a 90 minutos. El número de sesiones va a variar por cada persona, de 6 a 15 sesiones, puede ser una vez a la semana, etcétera. Yo como podólogo doy una sesión al final de reflexología entre 10 y 15 minutos aproximadamente. Las reacciones del paciente no llegan a ser severas, pero algunos altamente sensibles pueden experimentar dolor durante el masaje, reflejo, lo cual nos lleva a ir aumentando la intensidad poco a poco para evitar estas respuestas. Caso contrario, hay pacientes que prácticamente te piden fuerza y vamos a observar que desde luego va a haber un cambio del color, va a haber rubefacción, va a haber aumento de sudoración del cuerpo, vas a observar que tu paciente adquiere otro color en el rostro, incluso empiezan a sudar y algunos experimentan calosfríos o te dicen tengo frío tal y cual, mientras que tú prácticamente tienes calor, ¿verdad? Entre sesiones puede haber algunos cambios gastrointestinales, te van a decir, estoy evacuando más, antes estaba estreñido, ahora resulta que voy más de 3 veces al día al baño, en la noche veo que percibo que sudo más, algunos pueden tener cambios
de aumento de secreciones bronquiales y nasales, son las vías normales de desechos, vaginales, cambio de pH del exudado y de los vaginales tal y cual, de los flujos, pero eso es porque logramos estimular las defensas normales y las vías de desintoxicación del cuerpo. Y esas manipulaciones básicas las dejamos aquí como técnicas de lado, movimientos de respiración, estiramientos del tendón de Aquiles, de los dedos, rotación del cuello del tobillo, rodamientos de los pies, fricciones laterales, y aquí tenemos imágenes al respecto. Vean la utilización del nudillo del dedo, movimientos lineales, circulares, abanicos, rotaciones pulgares, zigzag en la planta del pie. Aquí tenemos el raspado de oruga, utilizando los deditos como si fuera una especie de garfio rastrero, ¿verdad? Oruga, presiones rotatorias, fricciones. En suma, ponle ahora sí que método e imaginación, y siguiendo pues la metodología que estamos viendo, vas a ver que vas a tener un gran beneficio para tu paciente, ¿verdad? Tenemos aquí el cuadro resumido de cada uno de los movimientos, y siempre teniendo en cuenta el mapa de tu elección. Podemos ver estos dos, son obvias las diferencias, ¿sí? Tenemos aquí representación del recto, ¿sí? Algunas zonas nos hablan aquí de la tráquea, sistema respiratorio, corazón, por ejemplo, ¿verdad? Nótese ahí la zona central, igualmente riñones, representaciones en pie izquierdo y derecho, los ovarios, próstata, vean, ¿sí? Y hay muchísimas aplicaciones prácticas. Aquí tenemos un cuadro conceptual que nos habla de los beneficios. Las modalidades, hay que cuidar del ambiente, la posición, la frecuencia y la intensidad. Entonces, haciendo caso de todo esto, sabemos que con frecuencia, por ejemplo, recomendar realizar 2 o 3 sesiones por semana, en un principio, después una sesión por semana, y a veces es difícil establecer la continuidad, pero en una continuidad y una baja intensidad, todos los pacientes se van a beneficiar. Las secuencias simplificadas entonces quedan registradas allí con un método, el método del mapeo de Fitzgerald, donde el pie lo observamos como una cuadrícula y vamos a estimular punto por punto. Hay quienes deciden comenzar con el dedo, el hallux, que representa cabeza, sistema nervioso, y después de allí pasando al resto de los dedos y al resto de la planta, marcando cada uno de los órganos. Al encontrar los puntos de bolas de correspondencia y al hacer la sedación como tal, como vimos, tanto la presión por segundos o los movimientos circulares se cumplen con los objetivos. Formulaciones magistrales básicas para el masaje reflexológico. Los masajes con aceites, pues es importantísimo, sobre todo los aceites esenciales. Hay mucha bibliografía al respecto del beneficio, incluso psicológico y farmacológico, de los aceites esenciales. Los aceites vegetales, por lo general, se utilizan para facilitar el deslizamiento con las manos, tanto con el cuerpo como en la reflexología. Y estos pueden agregarse a aceites más potentes, aromáticos, para darles un gran impulso terapéutico. Estos aceites aromáticos deben de ser de buena calidad y estar en estado puro y concentrado.
Los aceites esenciales permiten entonces un sinfín de posibilidades, Es que estoy escuchando, cuales mira qué ojo deberías mi de coso de estudio conocerlos. nano. Bien, continuamos. Las precauciones básicas de los aceites esenciales sobre la piel. Entonces estamos viendo en este artículo cómo disfrutar de un buen masaje con aromaterapia junto con la reflexología. Lo que hay que conocer es que si vamos a utilizarlo por todo el cuerpo, lo ideal son aceites esenciales con un máximo del 5%. Hacia los pies podemos utilizar un mayor grado entre el 10 y un 20. Es preferible elegir aceites esenciales 100% puros, naturales, quimiotipados, no emplear los ricos en fenoles como el clavo, el olor, el loguán, el tomillo o el timón o el ajedrea en todo el cuerpo, porque pues resultarían, vamos a decir, hasta cierto punto no ideales, no ideales. Por lo tanto, estos quedan supeditados a pie y mano. Entonces, hay que limitar dicho contenido. Aceites esenciales con un contenido de cetonas elevado, como la angélica, la biznaga, el apio y el levístico, lo cual deben estar en concentraciones más o menos del 5%. Eso es para seguridad farmacológica. ¿De acuerdo? A continuación hablamos de alguna formulación magistral simple para dolores musculares de aplicación tópica con un gel de alcohol. Gel alcohol con romero. ¿Para qué hacer este clásico alcohol romero gel? 3 razones. El gel facilita el masaje, fundamental para cualquier preparado tópico, ideal para aumentar la circulación sanguínea en la zona dolorida para un efecto relajante y descontracturante. La forma del gel facilita la aplicación evitando goteos, escurrimientos, etcétera. Suele ocurrir con el alcohol de romero clásico, ya que es un preparado totalmente líquido y lo cual lo hace de difícil manipulación, lo cual optaríamos por el gel. La aceptación por parte del paciente suele emplear el clásico alcohol romero, seguramente es buena, pero en el gel es mucho mejor. Fórmula gel alcohol romero, esencia de romero, 5%, ya vimos, de muy buena calidad. Ahí donde lo compras, pregúntale, oiga, ¿será que puedo utilizarlo en la lengua? Y si te dicen no, entonces no es de buena calidad, porque no se atreven a utilizarlo vía oral. Hidroxipropilcelulosa, 2%, butil hidroxitolueno, 0.03%, alcohol 100 gramos, ¿sí? Bien, la elaboración: disolver la esencia de romero y el butil hidroxitolueno, que es un antioxidante, porque no queremos que el gel se vuelva turbio, ¿sí? Y se aplica directamente en el alcohol. Dispersar la hidroxipropilcelulosa, que te la venden en polvo, la dispersas ahí directamente sobre el frasco, la agitas durante unos minutos de forma enérgica, de preferible utilizar el agitador magnético, emulsionador regulado a alta velocidad, y vas a ver que dicha mezcla se empieza a gelatinizar. La mezcla resultante la guardas en un frasco, la tapas, la dejas a temperatura ambiente por 24 horas y va a gelificar perfectamente. Pasadas las 24 horas, agitar nuevamente unos minutos de forma enérgica para homogeneizar, sacar por ahí algunas pequeñas coagulitos, burbujas o demás. Así se va a obtener un gel de consistencia media, limpio, transparente, óptimo, y hay que conservar a una temperatura fuera del calor porque se nos va a hacer líquido.
La acción dermatológica del romero, refrescante, rubefaciente, analgésica, especial para los dolores musculares, esos dolores, pies cansados, golpeteos, zona metatarsal, dolor de los dedos, largas caminatas después del ejercicio, la aplicación según la necesidad y según criterio del terapeuta en el masaje. Las reacciones adversas en casos muy aislados, puede haber algún ligero escozor únicamente, pero nada grave. Masaje para pies cansados. Vemos la fórmula anterior, va a ser exactamente lo mismo. Lo que va a variar van a ser los aceites que vamos a utilizar. Aquí, indicado para luchar contra el cansancio y el estrés, tenemos el aceite vegetal de almendras dulces, una cucharada, y gotas de menta de campo, mentarbensis, palojo, el cinnamon cánfora, romero, el rosmarinus officinale, y realizamos la misma operación para obtener un gel para dolor muscular. Haríamos bien también utilizar dicho procedimiento para un masaje de piernas junto con la reflexología, el aceite aromático circulatorio refrescante en un pequeño frasco cuentagotas, 30 mililitros, vamos a ir virtiendo 50 gotas de lo siguiente: ciprés, el ceprus sempervirens, naulí, enebro, menta. Podemos utilizar aceite vegetal de albaricoque o incluso el aceite de coco, si es que decidimos no utilizar el gel. Y cuando decidimos hacer todo, pues al principio lo hicimos callado y ya después fue que yo le con Liana. Bien, continuamos, perdón, y podemos hacer los movimientos incluso hasta las rodillas. Precauciones: esta fórmula no apta para el embarazo y la lactancia por el alto contenido de aceites polifenólicos que pudieran ser de riesgo en estos casos. Masaje antiestrés por sus propiedades inmunoestimulantes y energizantes. Misma fórmula que la anterior para producir un buen gel, pero vamos a utilizar, ¿sí?, mejorana, palojo, rabizara, el cinnamon cánfora, y podemos utilizarlo tanto en la columna, el cuello y como parte de el masaje reflexológico podal. Se habla del aceite de nuez de albaricoque como un vehículo, pero si no lo deseas, puedes utilizar el gel que mencionábamos al principio. Sí puedes hacer esta preparación junto con gel de la misma forma. ¿Tienes más dudas? ¿Quieres conocer más fórmulas magistrales? Más formulaciones para diferentes terapéuticas y para tener un mejor masaje, tanto podal, mecánico podal, como reflexológico? Esta es la bibliografía que necesitas. Plantas medicinales, ¿sí? Dioscórides renovado, editorial Península, búsquenlo en Amazon y ahí lo van a encontrar. Plantas medicinales, el Dioscórides renovado, editorial Península. Gracias, aquí está la bibliografía para consulta. Muchas gracias nuevamente. Espero que haya sido de su agrado. Vamos allá a las preguntas, al chat, claro que sí. A ver, aquí tenemos el chat. Ok, buena, ok. Sí, bien. Esperamos preguntas, ya sea que me lo escribas o abras tu micrófono. Buenas noches. Hola. ¿Cómo está, profesor? Bien, gracias, muy amable. Voy a hacer una pregunta porque un cliente me hizo una consulta y yo quedé en duda, pues.
masajes de reflexología pueden ayudar a la disfunción eréctil. Bien, bien, hablando de la disfunción eréctil, es harto complejo, multifactorial, cuando evidentemente no hay situaciones orgánicas, ¿verdad? Situaciones, accidentes, traumas, lesivos, incluso, porque al menos yo en el tiempo que estuve en servicio de urgencia, sí vi por ahí situaciones de trauma, ¿verdad? Trauma, no muy frecuente, pero trauma peniano es muy raro. Pero hablando de esto, si el paciente cae dentro de lo normal, que no hay situaciones estructurales, uno, ese paciente debe de hacerse un estudio de testosterona para empezar, verificar, número uno. Número dos, debe de modificar su dieta y obtener alto consumo de alimentos estimulantes de la testosterona natural, crucíferos, coliflor, el brócoli, nueces y otros frutos rojos y demás para aumentar la testosterona de forma natural. Tercero, necesita activarse con ganas. El ejercicio de resistencia, un ejercicio, no estoy diciendo que se vaya al gimnasio y que se mate, lo que estoy diciendo es que se tome en serio 20 minutos de caminata rápida después de los alimentos, 15 minutos diarios de rutina de ejercicio de resistencia muscular y van a ver los cambios, ¿sí? En este sentido, la reflexología sí tiene beneficios. Vamos, desde luego, es indiscutible. Aunque paciente tenga harto líbido, pero haya una disfunción, créanme que en cierta medida va a funcionar. Y estoy diciendo porque es un tema, vamos a decir, complejo, multifactorial y hay que verlo desde la integridad. Y ese es mi consejo. Sí, no dejen de lado la reflexología. ¿De acuerdo? Gracias. Para servirle, ¿alguna otra duda? A ver, dice, movimientos de la reflexología para contrarrestar el dolor, estimular cualquier órgano. ¿Cuál sería la forma rotatoria adecuada? Bien, chicos, les dije, imagínense, tú tienes tu mapa, ya concebiste el mapa de tu pie, órganos. Ahora, según Fitzgerald, divide todo tu pie en bloques, en cuadrículas. Una vez que tengas tu pie dividido en cuadrículas, vas a utilizar tu dedo, un puntor, un lápiz, etcétera. Vas a presionar gentilmente 90 grados y vas a hacer movimientos circulares simples en el sentido de las manecillas del reloj. Cuando tu paciente veas que hace esto, obvio, la escala analógica del dolor te dice, ups, duele, permítame, respire profundo, presionas, cuentas hasta 10, sueltas nuevamente, respire profundo, presionas, cuentas hasta 10, saque el aire, movimientos circulares en el sentido de las manecillas del reloj, vas a ver cómo esa zona empieza a desaparecer el dolor así. Comienza a desaparecer el dolor. Cuando fuiste brusco al inicio del masaje, terminaste la quiropodia y empezaste, y, ay, 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 me duele, permítame. Va a llegar un momento donde tú haces esto y te dices, ya no me duele, pero ya no me duele. Sigue este método, no es que tiene que ser exactamente así. El dedo a 90 grados y con tal fuerza, no, utiliza tu instinto, trata de ayudar a tu paciente y vas a ver que todo fluye como si lo dieras para ti y en ese momento vas a entender la posición del dedo circular, como si estuvieras masajeando la cabecita de el ser querido, de ese que tú más quieres, ¿verdad? Y esta es la manera en que vas a ver cómo surte efecto, ¿de acuerdo? Entonces, simple rotatoria o la digitopunción, sin ser bruscos, no es necesario dar toda la fuerza. Ok, hola, la reflexología puede ayudar a estructuras morfológicas de los pies. Bien,
Miren, lo que hay que entender aquí es que hay de deformidades a deformidades, hay situaciones biomecánicas. Créanme que si tú no remueves un eloma y no lo quitas, ahora sí que ni con toda la reflexología del mundo, haciendo una buena quiropodia, quitando elomas, etcétera, y desde luego una reflexología va a surtir efecto. Vas a ver que ese paciente tiene menos dolor, las cabecitas metatarsales se desinflaman. El asunto, si es que hubiera un problema con esto, es que pues tienes que citar a tu paciente y darle 3 sesiones por semana. Imagínate, ¿no? Decir, bueno, pues voy a tener que visitarlo 3 veces por semana hasta 15 sesiones. Créanme que le vas a ayudar enormemente a ese paciente que antes sufría dolores ahí por los intermetatarsales o plantares, interdigitales, sí va a haber beneficio, ¿de acuerdo? Adelante, Ruth. Y ahorita leo el siguiente comentario. Buenas noches, doctor. Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Doctor, cuando yo estudiaba en un instituto, Sí, la Miss nos enseñaba siempre con el dedo, como usted dice, las manejillas del reloj, ajá, pero primero ajá, abrir, hacer como manejillas del reloj, sí, abrir, y después cuando ya vamos a curar, es cerrar, sí, ya. También nos enseñó para hacer los puntos de los linfáticos, los puntos linfáticos. ajá, Ya. en efecto, Entonces, sí, ya. Lo que sí, bueno, para abrir eso de ahí se tendría que ser antes, ¿no es así? ok, Ese es lo que... ¿Es antes, profesor? ok, bien, miren, en teoría lo que vamos a hacer primero Explique, por favor. siempre Gracias. superficial, gracias. Y vamos a iniciar en los procesos linfáticos. El estímulo linfático, tal y cual, y eso lo iniciamos con el masaje, manipulación superficial del pie, flexiones, extensiones entre los dedos, sobre los dedos, en la planta del pie, en el dorso. Todos esos movimientos lineales, abanicos, torsiones y demás están diseñados para eso. Una vez que iniciamos con eso y punto por punto, ya estamos utilizando el método linfático. Respecto de abrir y cerrar, bien, lo que hay que entender es que hoy día en la medicina holística no se puede desligar el sentido energético espiritual de la terapéutica. En el sentido de las manecillas del reloj, pregunto, ¿por qué tiene que ser en el sentido de las manecillas del reloj? Porque la filosofía hindú y todo lo que implica nos dice el remolino de la vida gira en ese sentido, los chakras giran así, la rueda de la vida, la rueda de la reencarnación y todo lo traslapan. Y ese es como vamos a decir la justificación al respecto de esto. Yo como terapeuta, vamos, para mí el método, guiarlo de esta manera, iniciarlo así como tal, personalmente yo veo mismos resultados si abres o cierras o pones o quitas, ¿verdad? Porque el método de las somatotopias está allí y está presente. Desde luego, les doy un ejemplo. Nos dice, no las embarazadas, no, como por qué no las embarazadas, ni los puntos, ni demás, puede perturbar al producto, perturbar al bebé. Imagínate que tienes un problema ahí de útero, hiperreflejo, tienes un mal chakra en el útero, en genitales, algún problema, hombre, algunos se atreven a decir parto prematuro,
un aborto, claro que no, ¿verdad? Si fuera así, créanme que sería la situación diferente. Imagínate todas aquellas que no desean al producto de su vientre, bueno, pues ya las veo ahí pidiendo masaje reflexológico, ¿verdad? Ya las veo, no. Lo que hay que entender aquí es lo siguiente, miren, me tocó a alguna paciente un día, tenía 3 meses de embarazo, me pidió masaje reflexológico, hice todo y le dije, a ver, señorita, necesito decirle por protocolo que no está indicado en el embarazo. Usted dele, ¿verdad? Voy a adquirir alguna responsabilidad legal. Di el masaje, pasaron 15 minutos, ¿sabe qué? Quiero otro, ¿verdad? Su situación personal, qué sé yo, ese fue hace un año. Ahorita la bebé es una bebé preciosa, sana completamente. Vamos, creo que si hay por ahí compendios donde los masajes salen terriblemente mal, créanme que no van a encontrar bibliografía al respecto, ¿verdad, Ruth? Entonces, no sé si fue la respuesta parte de tu pregunta. Sí, doctor. Sí, sí, está bien. Perfecto, muy bien. Siempre cuando voy a hacer mi trabajo, siempre le hago unos masajes. Ajá. Y es como usted dice, ¿no? Le comienzo a hacer la presión sobre el lateral del dedo, que es en la cabeza, ¿no? Eso ahí. Y Exacto. como si dice, no, me duele, me duele, me duele, pero conforme vamos haciendo todo, le calma el dolor. Y eso es verdad. Exacto, entonces Sí, en eso la es reflexología tenemos efecto mediato, efecto inmediato, entonces tenemos factores mecánicos, locales, musculares y reflejos, o sea, es un tándem, ¿verdad? Es un tándem, desde luego, Ruth. Bien, aquí hay otra Muchísimas pregunta gracias. para servirte. Ok, dice, felicitaciones, excelente ponencia, muy clara. ¿Cómo puedo ayudar a los pacientes que tienen úlcera vascular? No. Bien, miren, lo que hay que entender, la úlcera vascular como tal, obvio, si se va a encontrar en pierna, la reflexología es en pie o en mano. Entonces, imagínate una personita con úlcera vascular importante, una úlcera venosa. ¿Le puedes ayudar con reflexología? Sí. Hay estudios clínicos que nos dicen que utilizar la reflexología junto con los puntos reflexológicos correspondientes con la acupuntura, ¿sí? Canales de vaso hígado, vaso gobernador, etcétera, va a ayudar a mejorar dicha condición. En estudios clínicos realizados, se encontró en pacientes con estos padecimientos que en la primera sesión experimentaron lo que ellos describieron como una mejoría clara. Y en 6 sesiones se pudo determinar de una forma objetiva un mejoramiento en el aspecto de la lesión de la úlcera y por ende en la circulación, es decir, la circulación fue la que primera que se benefició, luego la sensación de pesadez, de cansancio, de ardor, etcétera, y de ahí vino un mejor aspecto de la lesión a través de la piel. Entonces, sí, la respuesta es sí, siempre y cuando, como vimos, no lo hagas en lesión. Y sí, claro, con cuidado, Ruth. Doctor, ¿se puede drenar una trombosis desde los pies? Mis pacientes la tienen desde el abdomen. ¿Lo han diagnosticado? No, mucho cuidado con eso. Para nada, con trombosis, cuidado. Lo que tú puedes hacer es directo en la planta del pie, ve, busca, estimula vaso, hígado, riñón,
dichos canales, estimulas directamente allí y es la manera en que puedes ayudar a tu paciente. Y no estoy diciendo que yendo a estimular esos puntos, el trombo se suelta, no vas a ayudar a que el sistema empiece a producir sus propias sustancias para poder ayudar a disolver dicho coágulo, ¿verdad? Entonces, y hay de casos a casos, ¿verdad? Entonces, háganlo de esa manera, ¿de acuerdo? Sí, Rocío, de nada. Gracias. Bueno, es que ahí el número telefónico, no sé quién sea, pero gracias a ti, terminación 37, ¿verdad? Para servirte. Bien, ¿hay más dudas, más preguntas? Bien, hay que recordar, entonces ahí les dejo las formulitas con los aceites. Puedes utilizar estos aceites, ya dijimos aceites vegetales, aceite de coco, enriquecidos con los aceites esenciales bajo las normativas que les dejé, las proporciones corporales no más del 5, en pies y manos sí puedes utilizar más y puedes hacer la prueba con el gel. Puedes utilizar tanto aceite como gel y van a ver cómo la sensación es diferente, cambia. El método coreano que yo les mencioné, lo tomé hace por allá, por el año 2005 en un diplomado acá en una escuela de acupuntura en mi ciudad, en Guadalajara, directo de su creador, por si quieren buscar, ahí está, Suyok, su creador, Park Jae-woo, un médico coreano. Park Jae-woo fue el creador de el Suyok coreano. Y este Suyok coreano es tan naturalista, tan simplificado, que incluso utilizo micro agujas de acupuntura y ya lo estás convirtiendo en acupuntura podológica a través del método coreano. Yo personalmente lo utilizo desde entonces, ya casi 20 años y lo sigo utilizando. Bien, grupo, muy agradecido, gracias. Sí, el gel preparado con alcohol de venta pública, sí. Sí, lo puedes utilizar si dichos ingredientes son difíciles de conseguir. La hidroximetilcelulosa la extraen de algunas plantas, por ejemplo, de la mazorca del maíz, es donde más se extraen. Así es que, pues, en teoría, debería de ser fácil conseguirlo, pero si no puedes, puedes usar ese del medicinal, ¿de acuerdo? Bien. Drenar, ok, no, ya respondí, perfecto. ¿Para qué sirve la primera fórmula magistral? Sí, para dolor muscular, contractura, golpes en los pies. Fuiste a caminar, caminaste 2 horas haciendo compras, corres todos los días, hiciste una maratón. Para eso es la primer fórmula. ¿Ok? Bien. El fenol en Colombia es un ácido muy fuerte, nadie lo vende sin fórmula. Nadie lo vende sin fórmula. Bueno, perdón, no entendí eso. Bien, chicos, el ácido fénico. Lo que pasa es Ajá, que el fenol en Colombia son unos cristales de ácidos ok. que lo que hacen es causar una lesión en la piel. Eso Ujú. está prohibido porque con eso han hecho, digamos, atentados a personas y han Ok, quemado sí, gente. Entonces, sí. en Colombia el fenol no se consigue. Sí, Bueno, sí se porque entiende. Ajá. entonces, por eso es que le explico a la señora que preguntó ahí que cómo lo puede conseguir. Pues sé que el fenol en Colombia no se No, consigue por ese tipo de cosas. sí, por las circunstancias Ujú. locales de Colombia, ¿verdad? En México aquí todo se consigue de todo. No, miren,
les voy a decir algo. Lo que pasa es que el fenol, ácido fénico, carbólico, alcohol monoxidrílico, tiene varios nombres, pero es lo mismo. Sí es utilizado para hacer bombas junto con el ácido nítrico y otros. El fenol es altamente extendido su uso en podología, pero vamos, y sin pecar de maleducado, lo voy a decir, si nada más tienes fenol para ablandar callos, entonces te falta actualización, ¿verdad? O sea, me refiero en general, chicos, si piensan en el alcohol para ablandar callos, no, hay muchas opciones y yo les puedo decir, dejen el fenol de un lado ya, por muchas implicaciones, ¿de acuerdo? Hay muchísimos ablandadores queratolíticos y demás muy seguros que harían bien en utilizar. Aunque el fenol se utiliza en podología de forma muy segura, entre el 2 y el 5%, el producto que vas a adquirir y ese es el problemita, ¿ok? Bien, término fenol es un término muy abarcador, es una sustancia química natural, se forma en la naturaleza, en el bosque, en el suelo, en la hojarasca, en la madera vieja, etcétera, y se les llaman compuestos fenólicos. El clavo de olor, la pimienta, por eso decíamos clavo de olor y pimienta concentrado en el cuerpo, no. ¿Por qué? Son los dos que tienen la mayor concentración de compuestos fenólicos que existen, fenólicos, y que pues no son tan nobles para ponerlos en todo el cuerpo. Entonces, cuando decimos compuestos fenólicos, nos referimos al grupo químico fenólico, ¿de acuerdo? Y en efecto, lo que dice Sandra, pues tiene razón, hay que ser muy cuidadosos y hay gobiernos que han prohibido el fenol tal y cual. Por eso mencioné que había algunos aceites con altos contenidos fenólicos, porque son altamente irritantes y no serían buenos usarlos de forma indiscriminada. ¿Sí? Bien. Ay, mi cara. No logro ver, no, perdón, no logro ver quién tiene abierto su micrófono. Bueno, ya, no pude ver. Bicarbonato con vaselina, excelente para la hiperkeratosis. Sí, bicarbonato con vaselina, ya de por sí la vaselina es bueno en la hiperkeratosis, porque es altamente emoliente para suavizar. De ahí que yo regularmente no tengo la experiencia, les voy a decir, como para un gran queratoma, un callo de esos callos tipo climatérico, amarillo, denso y grueso. Díganme si ustedes tienen experiencia con el aceite o vaselina con bicarbonato, porque yo no, ¿verdad? Si ustedes me dicen sí, yo he visto que todos los callos se quitan con eso, pues bueno, es algo que me vería obligado a investigar, ¿verdad? Ok, gracias. Bien, Doc, buenas noches. sí, Una pregunta, Doc. A mí la sí. verdad me gustaría de pronto, no sé si de pronto hubiese la posibilidad o un curso aparte adicional para hacer una parte de más profundizar la parte de la reflexología como tal. O Ajá, sea, un masaje donde uno le sí, explique en punto por punto, que sea como más específico como tal, porque realmente uno hace un masaje de reflexología, lo que uno hace es abrir los ganglios linfáticos, pero la idea es uno empezar a conocer más esa parte de la reflexología, que es tan sí, importante. claro. Por ejemplo, yo tengo mi mami y mi mami tiene un pie demasiado plano y tiene el llamado, eh, el llamado Juanete que llaman el Hallux valgus. el- Ella tiene un problema que cuando yo le hago el masaje, ella le genera demasiado dolor, o sea, yo a ella no le puedo tocar ni siquiera la planta del pie, ni siquiera hacerle un masaje por más leve que sea, porque ella no lo tolera.
el dolor es impresionante. Sí, se Entonces, entiende. sí me gustaría, digamos, como porque no solamente me pasa con mi mamá, sino con la mayoría de los pacientes. Cuando yo les hago en realidad el pedicure medicinal, hago un masaje relajante, muy leve, pero hay pacientes que no toleran que usted le pase la mano ni que les toque. Entonces, sí me gustaría mucho, digamos, como capacitarse un poco más en ese tema. Bien, chicos, Porque sí, yo no conozco exactamente si Galenos ofrezca talleres. Lo que ustedes están viendo aquí es una conferencia magistral donde vemos de una forma directa ciertos temas y por situación de espacio y tiempo, pues no es posible ver a profundidad. Por ejemplo, pues sí, esto reflexología, desde luego, amerita verlo de una forma completa, tal y cual, y para eso, pues se requieren talleres, ¿no? Entonces, lo que dice Sandra, pues es obligado, ¿no? Todos aquellos que tengan a bien meterse en esto, pues hay que buscar talleres, diplomados, donde ofrezcan tendidas horas para el entendimiento, porque créanme que lo que estamos haciendo aquí no lo abarcamos en una hora, ni en hora y media, ni en dos, ni en varias. Y sí, le doy la razón a Sandra. Y quienes tenemos la experiencia del uso de la reflexología, sobre todo en la familia, ya sabemos por dónde va. Yo lo probé en familia y yo sé los beneficios. Y vamos, sí, lo ideal aquí es profundizar, porque vamos, nunca pretendemos dar un tema como si fuera una receta de cocina. Lo que hay que entender es que lo que ofrecemos, material didáctico, es la base para la cual partir y de aquí en adelante ir a niveles mucho más elevados. Claro que sí. ¿De acuerdo? Gracias. Sí, gracias a ti, Sandra. Aceite de ricino colocará el ocelomas disolvedor, o sea, que era el aceite. Miren, todos los aceites hasta cierto punto son buenos queratoplásticos. Sí, todos son queratoplásticos, pero no va a haber superioridad de uno sobre de otro como queratoplástico, ¿de acuerdo? Para queratoplásticos, pues yo me voy, me inclino más a los ácidos débiles, a los ácidos como el ácido láctico y el ácido málico, tienen una acción muy decidida como queratoplástico, pero sin ser agresivos, ¿de acuerdo? Entonces, pues ahí está. Miren, me están dando que pensar. Pues voy a investigar sobre el uso importante de los aceites como queratoplásticos. Siempre aprendemos algo, ¿no? Bien. Bien, grupo, muchas gracias, muy agradecido, gracias. Nos vemos próxima jueves, por ahí hay una cita con podogeriatría, me parece. Sí, manejo geriátrico en podología. ¿De acuerdo? Bien. Igual, Alicia, a ustedes, pues maybe, mil gracias a ustedes. Gracias Muchas por la gracias, profesor, por atención. su clase. Sí, a ustedes, chicos. Y pues bueno, a veces hay que ser pacientes, ¿no? Gracias. Sí, Rosemary, Pamela, igual. Hasta la próxima. Gracias, Rosemary, Rocío. Bendiciones igual, bendiciones a todos. Saludos y me despido desde México. Gracias, Galenos. Hasta la próxima.